Eso se me va a apagar en un ratito nomás. Bienvenidos, un capítulo más. Hoy jueves. Ya estamos en silencio electoral, así que a Muki me voy a callar. El silencio en la tele es muy jodido. Podemos estar así toda la hora. No se ría. No me estoy riendo. Hoy vamos a meditar. En silencio electoral. No, mentira. Yo soy Ricardo Bajorreras, me he comprado mi agüita y hoy vamos a hablar, como lo adivinan atrás, de Venezuela. Venezuela. Van a disculpar. He venido caminando porque hay unas colas ahí en el surtidor de la 1 de Obrajes que no te dejan pasar, así que vengo caminando. ¿Disque? Caminando, avanzamos hacia la utopía y el horizonte. Hoy nuestra editorial la va a poner hoy Joa porque el Miki agarró vacación, no, mentira, está haciendo otras cosas. Estados Unidos. Una amenaza en el Caribe. Así se llama nuestra editorial. Gracias, Joa. Ayer el señor Donald Trump, desde la Casa Blanca, el emperador de la galaxia, ha autorizado, esto sumamente grave. Por eso vamos a hablar hoy de Venezuela. Un muerto, no en Venezuela. Que no cunda el pánico, Un muerto en Lima ayer en las protestas contra el gobierno provisional después de la rajada a la Dina Boluarte. Parece que en Ecuador se calman las cosas y el bloque indígena está pactando y pueden echar atrás el gasolinazo. Ecuador arde, Perú arde. Chile, ¿qué pasa en Chile? ¿Qué pasa? A propósito de Venezuela, hoy el señor, no se le puede llamar de otra manera, el señor Boric, Gabriel Boric, ha acusado una vez más a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela de haber asesinado, esto es muy grave, ya lo vamos a tratar estos días, de haber asesinado a un militar Ojeda, militar venezolano opositor que estaba en Santiago de Chile, lo asesinaron y Boric, desde Italia, ha dicho que la huella de Nicolás Maduro y de la dictadura narcochavista está detrás de ese asesinato de un militar venezolano en Chile. ¿Qué tal? Y bueno, para cerrar todo el panorama, Donald Trump ayer ha autorizado a la CIA, Central de Inteligencia Norteamericana, a operaciones terrestres, ya no solo en el Mar Caribe, sino autoriza a Donald Trump a la CIA para que desestabilice y cambie el gobierno en la República Bolivariana de Venezuela. Autorización expresa a la CIA. Muchachos, vayan, no hace rato que están por allá, vayan a Venezuela. Autorización para que la CIA penetre en el territorio terrestre, llano marítimo. Antes de ayer, sexto ataque. Ya va más de 20 muertos. Los pescadores venezolanos tienen miedo de salir a pescar. Está la flota de Estados Unidos ahí. Mientras el señor Donald Trump va de pacificador, peacemaker, de firmar acuerdos de paz. Por cierto, entre paréntesis, el mal llamado acuerdo de paz alto al fuego provisional en la franja de Gaza se tambalea. El Estado sionista de Israel no deja pasar la ayuda humanitaria en el paso sur fronterizo con Egipto del Rafah. Está entrando muy poca ayuda humanitaria, muy poca. Y eso era parte del acuerdo. Y Israel, ¿qué está poniendo de excusa? Una vez más, el Estado sionista terrorista de Israel poniendo excusas. Contame algo nuevo. No nos entregan a todos los cadáveres de los rehenes. Ha entregado Hamás ya 9. Faltan otros 19. En total son 24. Y Hamás dice, muchachos, han bombardeado la franja de Gaza durante 2 años, han tirado más bombas, 15 veces más que en Hiroshima. No podemos encontrar
algunos cadáveres. Están sepultados. Hay más de 10.000 palestinos muertos sepultados en los escombros de la Franja de Gaza. Israel está poniendo de excusa, no nos entregan los cadáveres. Hello, algunos es posible que no los entreguen nunca porque ellos mismos se han encargado de dinamitarlo todo. Y ahora entreguen los cadáveres o desconocemos el alto el fuego. Lo que nos preveíamos. Ese señor Donald Trump, que supuestamente ha logrado la paz en Oriente Medio, en Palestina, hoy le ha llamado a Putin 2 horas, hoy jueves 2 horas han estado hablando por teléfono, 2 horas, y no es para felicitarle el cumpleaños a Putin, porque Donald Trump se acordó tarde, el cumpleaños de Putin el 7 de octubre pasado, felicidades Vladimir Vladimirovich Tovarich. No ha sido para cantarle el Happy Birthday to you, no, ni las mañanitas, no. Ha sido para acelerar, si lo he conseguido en Palestina, también lo voy a conseguir en Ucrania. Esta noche recibe Donald Trump a Zelensky en el despacho Oval otra vez, en la Casa Blanca. Parece que va a haber una reunión en Budapest entre Putin, Donald Trump, quizás Zelensky. Donald Trump le ha dicho a Putin, lo ha amenazado, voy a mandar a Ucrania los famosos Tomahawk. Los Tomahawk son misiles de largo alcance, pueden llegar a 3.000 kilómetros. Es decir, que si Donald Trump le da los Tomahawk, que pueden tener carga nuclear, ojito, a Ucrania, los militares ucranianos no saben manejar los Tomahawk, porque son misiles de última generación, de tecnología militar gringa. Y eso obviamente implicaría que vayan militares norteamericanos a Ucrania para dispararle a Rusia los Tomahawk. Con los Tomahawk podrían llegar a Moscú y a San Petersburgo. O sea, la cosa se pondría al borde, no, quita borde. Tercera Guerra Mundial. Eso quiere evitar, dice Donald Trump. Pero mientras amenaza con Tomahawk, mientras firma una paz trucha falsa en Oriente Medio, van por Venezuela. Y después el resto del continente. Patio trasero otra vez. Quieren cambiar el gobierno. En la República Bolivariana de Venezuela hay maniobras, otro ataque contra supuestos narcotraficantes y otra vez la excusa del narcotráfico para mandar a la CIA. La CIA, artífice de golpes de Estado en América Latina, de cambios de régimen. La CIA organizó el golpe contra Pinochet el 11 de septiembre del 73 y el derrocamiento del gobierno democrático, Boric, democrático, de Salvador Allende, del doctor Allende Gossens, el gobierno de la Unidad Popular. La CIA organizó también, con Kissinger también a la cabeza, el Plan Cóndor, las dictaduras en Argentina, de Videla y compañía, las dictaduras en Uruguay, las dictaduras acá en Bolivia. La CIA otra vez, pasa el tiempo, pasan las modas, pasan los siglos, pero otra vez Donald Trump, autorizo, por escrito, autorizo a que la CIA vaya a Venezuela. ¿Para qué? Para tumbar a Maduro. No, eso no lo pongas. Para cambiar el régimen y poner a la ultraderecha y que nos regalen el petróleo. No, eso tampoco lo pongas. ¿Qué ponemos, Donald? Lo del narco. Ah, sí, lo del narco. Sí, la narcodictadura de Maduro que nos manda cocaína para que nuestros jóvenes se vean obligados a esnifar el polvo blanco. Fentanilo. No tienen fentanilo, no importa. Fentanilo más. Ya, redacta, rápido, ya, trae, pum, sello, firma. La CIA Venezuela. Y no van de turismo. Así arranca Contextos Salvajes. Estados Unidos, una amenaza en el Caribe, ya no solo contra Cuba. A Cuba la invadieron en Playa Girón, pero los cubanos se pararon. El pueblo cubano dijo, hasta aquí llegamos. Se van a volver por donde han venido y derrocaron la invasión gringa. Los venezolanos, con el ejemplo de Playa Girón, van a hacer lo mismo. Hoy, Venezuela y la amenaza de la CIA sobre Venezuela y sobre la patria grande, acá en Contextos Salvajes.
Vámonos hasta Caracas y vámonos hasta la Casa Blanca, hasta Washington, para ver y escuchar con nuestras propias orejas las amenazas de Donald Trump contra Venezuela. Voy a mandar a la CIA. Y ay, sí, qué miedo. Estamos temblando. Donald Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela. El presidente de Estados Unidos justifica su interferencia con el presunto narcotráfico y el flujo de criminales hacia su país. Why did you authorize the CIA to go into Venezuela? And is there more information you can share about these strikes on the alleged? Well, I can't do that, but I authorized for two reasons, really. Number one, they have emptied their prisons into the United States of America. And the other thing are drugs. We have a lot of drugs coming in from Venezuela. And a lot of the Venezuelan drugs come in through the sea, so you get to see that. But we're going to stop them by land also. Ante la creciente tensión en el Caribe, los cancilleres del movimiento de países no alineados expresaron su profunda preocupación en un comunicado conjunto. Mientras tanto, medios reportan que esta jornada bombarderos estadounidenses realizaron maniobras frente a las costas venezolanas. Ante las constantes provocaciones, desde Caracas acusaron a Washington de mentiras y calumnias para justificar su presencia militar, y en varias partes del país se desplegaron las Fuerzas Armadas. También rechazaron públicamente las declaraciones de Trump, calificándolas de belicistas y extravagantes. En ese sentido, el presidente Nicolás Maduro responsabilizó a la CIA de orquestar los golpes de Estado más trágicos en la historia contemporánea de la región. No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina, al golpe de Estado de Pinochet y los 5.000 jóvenes asesinados y desaparecidos. ¿Hasta cuándo golpes de Estado en la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia. América Latina, la patria grande, repudia el injerencismo norteamericano. O casualidad, la cumbre iberoamericana se va a celebrar en República Dominicana en estos días, y los señores superdemocráticos del gobierno de la derecha dominicana han dicho que ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua son bienvenidos, que no van. Hace rato que la cumbre iberoamericana, digitada desde España y Portugal, como que acá no interesa demasiado, se ve como un organismo neocolonial. Y hace rato que no le tiramos bola a las cumbres iberoamericanas. Tenemos la CELAC, tenemos la UNASUR, tenemos el Mercosur, tenemos organismos de integración territorial sudamericana soberanos, pero Claudia Sheinbaum de México ha dicho: si no está Cuba, Nicaragua y Venezuela, si no son invitados, los mexicanos, mexicanas, tampoco vamos. Gustavo Petro ha dicho: si no está Cuba, Nicaragua y Venezuela, si no son invitadas esos tres países, tampoco vamos. ¿Quién va a ir a la cumbre iberoamericana? El rey de España y 4 cuates. Mientras tanto, en Venezuela se echa al pueblo a las calles, porque de eso se trata. Ante la amenaza norteamericana, ante la amenaza gringa, nazi-sionista, injerencionista, que viola la soberanía, el pueblo a las calles, y movilizaciones y maniobras militares, reflejando lo más fuerte y poderoso que tiene la República Bolivariana de Venezuela, su unión cívico-militar policial, unión cívico-militar que dejó bien atornillada, bien consolidada nuestro querido comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Vamos a averiguar en qué están las maniobras militares, porque al pueblo venezolano no lo van a agarrar en carnaval. Y ya saben a qué me refiero, aquel carnaval en el que nos robaron el mar, estábamos bailando, no, y bueno, eso forma parte de la leyenda boliviana, del mito histórico. No teníamos presencia estatal en nuestro litoral, y por eso los chilenos, en colaboración con los ingleses, nos robaron
el litoral, pero estábamos de parranda. Al pueblo venezolano no lo agarran de parranda. Está firme ahí en las costas venezolanas esperando a que vengan los gringos. Aquí te espero, Candela, maniobras militares. ¡Arr! En la República Bolivariana de Venezuela, la patria de Bolívar, la patria de Sucre, la patria de Chávez. Vengan, vengan si se atreven. En Venezuela, Nicolás Maduro anuncia que a partir de este martes se activa la zona de defensa integral en los estados de Nueva Esparta, Sucre y Delta Macuro. El presidente reafirmó que en medio de las amenazas militares y la guerra psicológica de Estados Unidos, el país ejerce su soberanía con independencia. Ya tienen la orden está dada. Estamos activando 3 SODI, 3 estados, para la defensa integral de nuestros mares, del Atlántico venezolano y además de toda la fachada Caribe Atlántica. Ya saben entonces, y así iremos cada día hasta que completemos por estado, por zona de defensa integral, todo lo que son las 27 tareas que se van perfeccionando en el terreno para que Venezuela, como nosotros decimos, en perfecta unión nacional, en perfecta fusión popular, militar, policial, cumpliendo nuestros mandatos en la Constitución, Venezuela esté preparada para seguir ganando la paz, ejerciendo su soberanía con independencia y ganando el derecho a la vida y a la alegría que nos asiste. Venezuela no tuviera esa riqueza. En paralelo, el mandatario ordenó el cierre de las embajadas de Venezuela en Noruega y Australia. La Cancillería de Noruega confirmó la medida solo 3 días después de que la opositora María Corina Machado fuera galardonada con el Premio Nobel de la Paz. En paralelo, Maduro instruyó la apertura de sedes diplomáticas en Zimbabue y Burkina Faso, justificando la medida como parte de una reasignación estratégica y una política de fortalecimiento de alianzas con el sur global. Ese dato no lo sabía, che. Venezuela ha cerrado la embajada en Oslo, capital de Noruega, después de que diputados, exdiputados noruegos, que son los que dan el Premio Nobel de la Paz, 3, 4 diputados, exdiputados, así mayorcitos, salidos del Parlamento noruego, son los que deciden el Premio Nobel de la Paz. Y luego te extrañas que se lo den a Obama. No. Que se lo hayan dado a Kissinger. No, déjate joder. Que se lo hayan dado a Machado. No, el próximo año se lo dan a Netanyahu. Venezuela cierra en respuesta soberana a la embajada en Noruega. Y han salido los muchachos del comité del Premio Nobel. No, no tenemos nada que ver. Y han salido los señores del gobierno de Noruega. No, porque han cerrado la embajada. El Premio Nobel de la Paz nada que ver con nosotros. Y nos creen estúpidos. Eso es lo que más me jode, perdón. Y qué bueno que cierra la embajada Venezuela de Noruega y la abre en Burkina Faso. Vamos, vamos. Burkina Faso, la patria de Thomas Sankara, el Che Guevara de África. Bien, bien, empecemos a relacionarnos de manera correcta y respetando la soberanía entre el sur global. Tenemos un montón de embajadas en el norte global. ¿Para qué? ¿Para que nos humillen? ¿Para que se burlen de nuestra soberanía? Fortalezcamos las relaciones sur-sur. El norte global hace rato que ha perdido el partido. Ellos no se dan cuenta, pero el árbitro ha pitado hace rato, minuto 90, hace rato, se ha acabado el partido. Muchachos, la hegemonía norteamericana, chacatau, llegó a su fin. Ahora estamos en los coletazos. Y la hegemonía de las viejas potencias europeas, ese partido se ha acabado hace 2 siglos. Europa es incapaz de tener una política exterior soberana. Está de rodillas con los Estados Unidos. Y el otro día en el balneario egipcio de Sharm el Sheikh nos dimos cuenta, graficamos eso. Donald Trump recibiendo a todos como si fuera el auspiciador, el cuate dueño de Egipto, y todos los países ahí dándole la mano, el besamano, 1 a 1. Por favor, por favor. Y Donald Trump amenazándole a Pedro Sánchez, el presidente de España, diciéndole: tienes que subir al 5% tu gasto militar. Por favor, por favor.
La Unión Europea todavía no se ha dado cuenta que es una colonia de los Estados Unidos. Y Estados Unidos no se ha dado cuenta de que su época, su dominio imperial terminó. China ya lo ha adelantado. Y el mundo ahora es del sur global. El mundo es mucho más justo. Caminamos hacia un mundo multilateral, multipolar. Y en ese mundo multipolar las relaciones sur-sur cada vez son más fuertes. Y Venezuela unida jamás será vencida. Escuchamos y seguimos escuchando reacciones desde Venezuela, reacciones bolivarianas a esta última amenaza del señor Donald Trump. Primero hunde un barco más, son narcotraficantes, los hemos asesinado. ¿Y dónde está el juicio justo? ¿Dónde están las pruebas de que en esas narcolanchas iban narcotraficantes? Y si eran otras personas, no sabemos sus nombres, no hay justicia, no hay derecho a un juicio justo, no hay presentación de pruebas, no, los asesinamos porque nosotros decimos que son narcos y ya está. Y de Venezuela nos mandan drogas. ¿Dónde están las pruebas? No hay ninguna prueba. Todas las drogas, toda la cocaína y el fentanilo entra por el Pacífico a los Estados Unidos. No entra desde Venezuela. Y lo saben los Estados Unidos. Entra por México, entra por Colombia, entra por otras partes, desde los puertos del Ecuador. Es todo mentira lo que cuentan los gringos. Sepan eso. Y todo el mundo lo sabe. Ellos lo saben, pero lo usan como excusa para presionar, chantajear, intimidar y amenazar con violencia y con invasiones. Y le dan el Premio Nobel de la Paz a una señora que ha pedido, ha clamado. ¿Se acuerdan acá en el 2019 en el golpe cómo algunas señoras también se arrodillaban en Santa Cruz de la Sierra? Se arrodillaban. Están las imágenes. Se arrodillaban ante los cuarteles militares para que salieran los milicos y dieran un golpe de Estado contra un gobierno elegido democráticamente. Machado también, María Corina Machado también se ha arrodillado y ha pedido al Comando Sur, a los Estados Unidos, que invadan su propio país. ¿Y qué pensará la señora Machado? ¿Que en una invasión norteamericana a Venezuela no van a morir parientes suyos, amigos suyos, primos, nietos, gente que incluso votó por ella? Entonces, cuando pides la invasión de tu propio país, ¿en qué puesto de la historia te pones? ¿En qué puesto moral, ético te pones a ti mismo? Y el norte global la premia con el Premio Nobel de la Paz. Vamos a hablar dentro de un ratito de todo eso. Pero mientras seguimos escuchando respuestas dignas y soberanas a la última amenaza de Donald Trump de mandar a la CIA para cambiar el gobierno elegido democráticamente. Y que muestren las actas. Democráticamente por el pueblo venezolano el pasado año. No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina, al golpe de Estado de Pinochet y los 5.000 jóvenes asesinados y desaparecidos. ¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia. Sobre este tema, la República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado en el que asegura que observamos con extrema alarma el uso de la CIA, así como los despliegues militares anunciados en el Caribe que configuran una política de agresión, amenaza y hostigamiento contra Venezuela. En el documento oficial se asegura que esta afirmación de haber autorizado a la CIA es un hecho sin precedentes que constituye una gravísima violación del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas. Sobre este tema, en general, también queremos destacar a esta hora un comunicado que emite el movimiento de países no alineados en el que los ministros de Relaciones Exteriores de este organismo multilateral expresa su preocupación por el desarrollo de los acontecimientos en el Caribe. Les decíamos al principio que durante esta jornada también se desarrollaron acciones militares que significan
peldaños más en esta escalada contra Venezuela, y nos referíamos al vuelo de 2 bombarderos estadounidenses B-52 que sobrevolaron el Caribe muy cerca de las costas venezolanas. Se trata de aeronaves con una importante fuerza letal y que estuvieron haciendo, según los gráficos que han sido publicados, varios sobrevuelos frente a las costas venezolanas, y además la nación suramericana ha confirmado que se ha aumentado el poder letal en las costas del Caribe, no solamente con la presencia de estos 2 bombarderos, sino con incluso el incremento de funcionarios militares en esta región. Destacar también que más temprano las autoridades venezolanas activaron los órganos de defensa integral en el estado Miranda y Caracas, con lo que se completa la cobertura de la fachada del Caribe y Atlántica para proteger las costas venezolanas, según lo anunció el presidente Nicolás Maduro, quien ha confirmado que estas instancias se han preparado con 27 tareas específicas para proteger el territorio, pero también garantizar el funcionamiento del país en caso de una agresión militar contra el territorio venezolano. Ahí veíamos en este reporte de RT Russia Today. Por cierto, están los corresponsales de Russia Today acá en La Paz, Bolivia, cubriendo las elecciones de este domingo. Les mandamos un saludo a los cuatecitos de RT Russia Today. Ahora vamos a escuchar a un analista, Diego Sequera, desde Venezuela, que nos va a explicar, intentar vaticinar si al final los gringos se van a animar o no se van a animar, o todo esto es perro ladrador, poco mordedor, que eso pasa mucho con Donald Trump. Donald Trump es impredecible, pero acostumbra a amenazar y a ladrar más que a morder. Y no lo estamos comparando con un perro, por si acaso. Los perros son animales muy lindos, hermosos, leales, apapachables, los perritos nuestros. Así que Donald Trump es eso, perro ladrador, poco mordedor. Veíamos en este reporte desde Caracas de la corresponsal de RT en Venezuela cómo también se está activando los mecanismos de integración. Sería bueno una reunión de emergencia de la CELAC, sería buena una reunión de emergencia de la UNASUR, sería bueno que Lula, que Petro, que Claudia Sheinbaum reactiven estos mecanismos de integración latinoamericana, porque esto es sumamente serio. Esto ya no son te pongo arancel 50% a Brasil contra Lula porque metes en chirola a mi amigo Jair Mesías Bolsonaro. No, esto ya no es, no. Ah, sí, qué lindo lo de Bolivia. No, ya hemos escuchado a Donald Trump hablando de los candidatos. No, esto no es nada parecido a eso. Estos son amenazas militares, esto es la CIA sobre el terreno para tumbar a un gobierno democrático. ¿No deberían los demás países? Cuando ves las barbas del vecino, pon las tuyas a remojar, ¿no? Entonces, por solidaridad de la patria grande. ¿O qué piensa México? ¿Qué piensa Brasil? ¿Qué piensa Colombia? ¿Qué piensa Argentina? ¿Qué piensan todos los países? Que después de supuestamente lograr sus objetivos en Venezuela se van a quedar ahí. No, no. Si eso funciona, así como Palestina es un laboratorio, Venezuela es otro laboratorio. Y si tumban de manera violenta, militar, al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, olvídate, no va a haber un gobierno que esté en contra de los intereses de Estados Unidos en la región, es decir, que haga pactos con Rusia, acuerdos comerciales con China. Hace rato que Estados Unidos ha dejado de pisar y de ser la primera potencia inversora en América Latina. Se han relajado tanto, entre comillas, que los chinos y los rusos les han comido el pastel. Y hace rato que se han comido toda la torta. Y ahora Estados Unidos quiere volver. ¿Cómo hemos descuidado el patio trasero? ¿Cómo no somos los primeros inversores? ¿Cómo China tiene un puerto en el Perú, en Chancay? ¿Cómo los rusos están firmando acuerdos? Bueno, ¿cómo? Porque no te imponen nada para empezar. Porque no te condicionan tu soberanía y tu independencia como país, porque te respetan. ¿Y Estados Unidos? ¡Ay!
Tenemos que recuperar el terreno. Ya, cambien el gobierno de Venezuela. Manden a la CIA. Muchachos, ¿creen que así nos van a convencer? Había una famosa frase: pueden vencer, pero jamás convencer. Convencer no se convence con la CIA, muchachos de la Casa Blanca. No, así no nos van a convencer. En fin, escuchamos a Diego Sequera. ¿Va a haber invasión de Venezuela o no, Diego? ¿Qué nos cuentas? Dale, viejo. Igual va acorde también con lo que los otros movimientos que hemos visto hoy, aparte del artículo del Times, las maniobras de los bombarderos cerca del espacio aéreo venezolano. Por lo tanto, independientemente de esa peculiaridad, puede señalar un aumento en la presión respecto a Venezuela, incluso, o sea, eso, incluyendo la veracidad. Sin embargo, la respuesta natural de cualquier Estado es la de condenarlo y la de movilizarse en esa dirección. Esto no es un momento que tenga un precedente fácil de ubicar en el pasado. Entonces, eso también creo que le agrega un poco al grado ya de por sí de impredictibilidad y de ambigüedad estratégica que hay en este momento. Ambigüedad. Hombre, la flota y el Comando Sur, la quinta flota ahí en el Caribe, muy ambigua no es. Con tales es ambigua los cuatecitos que han sido asesinados. No sabemos si llevaban droga, no llevaban, los han asesinado. 6º ataque ya a narcolanchas, supuestamente, ha dicho Estados Unidos. Y el mundo mira para otro lado. Como mira para otro lado el mundo ante el genocidio sionista, nazi-sionista contra el pueblo palestino. Le tienen miedo a Donald Trump todavía. Es un imperio decadente, pero todavía es imperio. Entonces, en fin. Hablando de RT, nuestro cuate, compañero y amigo Mirko Casale nos va a reflexionar sobre la hipócrita elección del último premio Nobel de la Paz, el doble baremo, el premio Nobel de la guerra, el premio Nobel de la Paz usado como arma geopolítica del imperialismo norteamericano y sus lacayos secuaces. ¡Dale, Mirko! Y los nominados al Premio Nobel de la Paz 2025 son Donald Trump, Volodymyr Zelensky, la OTAN, María Corina Machado. ¿Están seguros de que no se equivocaron de tarjetas? Es que ya me da miedo leer una que diga Benjamín Netanyahu. Ay, y pensar que rechacé presentar el Nobel de Física, creyendo que el de la Paz era más prestigioso. María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz y eso es tanto una excelente como preocupante noticia, según cómo se analice. Excelencia y preocupación que, como veremos en los próximos minutos, son las dos caras de una misma moneda. Finalmente, Donald Trump se quedó sin su tan ansiado galardón, del que había presumido por adelantado desde hace meses. Según el mandatario estadounidense, en lo que lleva de su segundo gobierno, detuvo varios conflictos bélicos, por lo que nadie más que él se merecía el trofeo más pacifista del mundo. Tantas, pero tantas guerras detuvo que de hecho acabó hasta con contiendas militares que nunca existieron, como cuando sacó pecho por terminar con el largo e imaginario conflicto bélico entre Albania y Azerbaiyán, que no solo no existió recientemente, sino que nunca tuvo lugar en la historia. Aunque oficialmente el Comité del Nobel no revela quiénes son los nominados que pasan su filtro, como las postulaciones sí son públicas, siempre hay nombres en el aire que suenan como posibles nobelables, y este año, además de Trump, estaban los voluntarios de las llamadas células de intervención de emergencia activas en el conflicto armado interno en Sudán, Zelensky, la viuda de Alexei Navalny y hasta la OTAN, los tres por sus posturas hacia Moscú, y finalmente una serie de candidatos relacionados con la oposición o la atención al genocidio en Gaza, como Reporteros Sin Fronteras, la Agencia de Apoyo a Refugiados de la ONU, la Corte Penal Internacional o Greta Thunberg, entre otros.
Sin embargo, en horas previas al anuncio oficial, en las casas de apuestas comenzó a subir el nombre de la opositora venezolana María Corina Machado, quien terminó alzándose con el galardón. El anuncio, a su manera, resultó sorprendente, porque la veterana política no figuraba inicialmente entre los favoritos. El Comité Noruego del Nobel justificó su decisión, cito textualmente, por su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por una justa y pacífica transición de dictadura a democracia. La ganadora es una vieja opositora al chavismo, vieja por sus años ejerciendo como opositora, no me malinterpreten, con un largo historial de vinculación con Washington que nunca se ha esforzado demasiado en disimular. La cosa es que bastantes políticos opositores venezolanos tienen esa misma característica y claro, la competencia es grande. Aunque ha sido derrotada una y otra vez en las propias primarias opositoras, organizadas por opositores, valga la aclaración, en el último año María Corina Machado ha tratado de capitalizar a su favor el fracaso de los hoy olvidados Leopoldo López y Juan Guaidó a la hora de lograr su tan anhelado cambio de régimen en Caracas. Aunque no lo suelen reconocer en público, dentro de la propia oposición, la dirigente de Vente Venezuela siempre ha sido considerada como la más intransigente, narcisista y alejada de metas realistas entre todos ellos. Sus llamados a una intervención militar internacional en Venezuela, así como su apoyo a la aplicación de sanciones contra el país, están ampliamente documentados y qué mejor prueba de ello que sus seguidores suelen defenderla con argumentos del tipo María Corina nunca ha apoyado una invasión, pero yo estoy con ella porque sí apoyo una invasión. Con semejantes antecedentes pacíficos, su victoria dejó algo desconcertada incluso a buena parte de la prensa corporativa, que en estos días ha hecho malabares para presentar como política sensata, de consenso y amante de la paz, a quien durante la última década describieron como la opción más washingtoniana y extremista dentro del arco opositor venezolano. El galardón a Machado, además, causó cierta sorpresa también debido a que el Comité del Nobel dio la espalda por completo a Gaza por segundo año consecutivo. Segundo año de genocidio, para ser precisos. Encima, a la segunda oportunidad, en lugar de tratar de salvar las apariencias entregándoselo a alguna ONG como Reporteros Sin Fronteras o similar, se lo entregaron a una defensora acérrima de la entidad israelí. María Corina Machado siempre se ha pronunciado del lado de Tel Aviv en cualquier asunto y en 2020 su partido firmó un acuerdo de cooperación con la formación de Benjamín Netanyahu. Es decir, en lugar de lavarse la cara fingiendo que no ignoran una limpieza étnica, los jueces del certamen se echaron fango y sangre en el rostro para dejar claro que, en efecto, no los conmueve lo más mínimo. Pero tal como señalábamos al inicio de este video, todo lo sucedido alrededor de esta edición del Premio Nobel puede analizarse tanto desde la preocupación como desde el optimismo, y para concluir vamos a comentar por qué. Porque por un lado no son pocas las personas que señalan que el galardón entregado a Machado no es otra cosa que un intento de crear una especie de coartada moral preventiva de cara a algún tipo de intervención militar estadounidense contra Venezuela, sea la que sea, desde ataques puntuales hasta una invasión abierta. En otras palabras, la Casa Blanca se sentiría más cómoda anunciando que atacaron el país donde la Premio Nobel de la Paz es perseguida que el país con las mayores reservas probadas de petróleo. El énfasis con el que Trump amenaza a la nación caribeña últimamente, la creciente presencia militar estadounidense en la región, los bombardeos contra presuntas narcolanchas y esta premiación podrían apuntar en la misma dirección. Sin embargo, más allá de la muy lógica preocupación que genera esta perspectiva, la presente edición de este premio también, como todo, puede analizarse desde una óptica, si se quiere, hasta optimista. Y es que, aunque ya venía desprestigiándose desde hace tiempo con su entrega a Henry Kissinger, Barack Obama o quien fuera ministro de Defensa de Colombia cuando se implementaron los llamados falsos positivos, por no hablar de la cada vez más frecuente novelización de activistas opositores pro-occidentales en exclusiva,
otorgarlo a una ferviente sionista tras 2 años de genocidio israelí en Gaza es ya como mucho con demasiado. Y el hecho de que una de las instituciones más respetadas del norte global se autoinmole de esta manera tan obvia y a la vista del planeta entero, con tal de no ofender a la monstruosa criatura más protegida por la comunidad internacional, no solo es indignante, también es señal de cómo ese presunto mundo basado en reglas, creado y mantenido por la fuerza para beneficio de unos pocos países, goza de cada vez menos credibilidad y camina de manera inevitable hacia su final. Es indignante el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado, nos dice Mirko Casale. Y creo que se queda corto, Mirko. Indignante se queda corto. Y evidentemente en lo que sí estamos de acuerdo con Mirko es que justo ahorita no hay casualidades. En política no hay casualidades. Y en geopolítica mundial, geoestrategia mundial, mucho menos. No existen las casualidades. Se lo han dado a una ferviente opositora de Venezuela porque algo se está tramando este señor. Y decía Mirko, es la coartada moral para invadir Venezuela. Y por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros. ¿Y Trump? ¿Qué onda con Trump? En unos sitios firma la paz que no se cumple, en otros amenaza con guerras, le va a dar Tomahawk a Zelensky para que torpedee y bombardee Moscú y San Petersburgo. Trump es la mayor amenaza para una posible guerra mundial. ¿Y Europa y los Estados Unidos? Sí, papito, lo que tú digas. Trump en realidad, con todos los problemas internos que tiene en Estados Unidos, está compitiendo contra él mismo. En política exterior supuestamente le va muy bien, lo adoran cuando va a Egipto, todos los árabes le rinden pleitesía a las monarquías petroleras del Golfo Pérsico. Oh sí, papito, ven con nosotros a hacer business. Infantino, que va a llegar el lunes acá a la Ciudad de La Paz, es su gran cuate. La última de Infantino, el infame Infantino, presidente de la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, los que organizan los mundiales. Le ha dicho Donald Trump que la sede, una de las sedes del mundial, del próximo mundial, Estados Unidos, México, Canadá, aunque Canadá va a tener 2 partidos, México 3, y todo el mundial va a ser en Estados Unidos. Así que colegas periodistas deportivos, colegas míos queridos, vayamos hablando las cosas por su nombre. El mundial de Estados Unidos, México y Canadá, muchachos, el mundial gringo. Porque migajas les han dado los gringos a Canadá y a México. 3 partidos, 2 partiditos. Y lo último, le ha llamado Donald Trump a Infantino y le ha dicho: Gianni, caro amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bene? Sí. ¿Sabes qué? En Boston, en Chicago y en Los Ángeles hay alcaldesas y alcaldes demócratas que están haciendo ciudades santuario. He tenido que mandar al ejército, vas a disculpar, a la Guardia Nacional. Están esas 3 ciudades militarizadas. ¿Se puede celebrar un mundial así? Claro que se puede. ¿Se celebró uno en Qatar? Sí, sí se va a poder celebrar el mundial en los Estados Unidos. Pero la última de Donald Trump le ha dicho: Gianni, ¿y si me quitas la sede de Boston? Cambiaremos la sede de Boston. Gobiernan comunistas ahí y no me están ayudando para militarizar la ciudad y agarrar a los migrantes. Por cierto, los migrantes latinos van a poder ir al mundial, o cuando vayan a ver un partido de Colombia, de Ecuador, los van a agarrar presos y van a ir a la cana. ¿Se puede celebrar un mundial así? Todos sabemos que el soccer, como dicen los gringos, no les interesa a los gringos. Todos sabemos que en Estados Unidos son los latinos, venezolanos, dominicanos, colombianos, ecuatorianos, argentinos, salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses, son los que llenan las canchas de fútbol. Pero cuando vayan a ir al mundial, pum, los van a agarrar presos. Y Boston, en Boston se van a celebrar 6 partidos, 6. Y este señor le ha dicho a Infantino: quítame la sede de Boston, se la voy a dar. No, otra ciudad va a organizar eso.
A un año de celebrar el Mundial, menos de un año. Donald Trump, su lacayo Infantino, le llama y le dice: no, la ciudad de Boston ya no va. Recordemos que no son los países que organizan los mundiales los que eligen a las sedes, a las ciudades sedes. Es la FIFA. Es la FIFA la que dice: en Boston 6 partidos, en Nueva York 4, en Miami 5, en Los Ángeles 4, en no sé dónde. Así, la FIFA organiza. Pero Donald Trump le ha llamado a Infantino: quítame a Boston, que no me gusta Boston, estaba gobernada por comunistas. En fin, Trump contra sí mismo. Nos lo va a explicar el politólogo español Juan Carlos Monedero. Con Trump. El futuro es verdad que nunca está escrito, pero siempre hemos identificado tendencias. Es verdad que hoy las brújulas están desmagnetizadas por la novedosa influencia desmesurada que tienen algunos personajes de la política en un mundo donde las reglas ya no se respetan. También se nos han colado oligopolios tecnológicos con un inmenso poder que hace que los escenarios de Black Mirror, la serie de ciencia ficción distópica, sean cada vez más realistas. Pero al igual que consumir en 200 años el petróleo que la Tierra tardó cientos de millones de años en producirse, pues genera un desequilibrio en el planeta Tierra, quebrar en menos de 2 años el equilibrio en el que se movía el planeta puede tener consecuencias inesperadas. La salida natural de la errática política del presidente Donald Trump perfila 3 escenarios. En primer lugar, una guerra civil en Estados Unidos. En segundo lugar, una guerra contra él mismo, es decir, una ruptura básica de los mecanismos de reproducción económica dentro de los propios Estados Unidos que desemboque en un magnicidio, un accidente, que parezca un accidente, una supuesta enfermedad fulminante y, en tercer lugar, una guerra mundial. Los 3 escenarios son posibles. ¿Por qué? Pues porque la ausencia de lógica en el comportamiento de Trump abre demasiadas probabilidades. Acaba de decir que le parece mal que cante un extranjero en la Super Bowl, refiriéndose al puertorriqueño Bad Bunny. No sabe que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos desde finales del siglo XIX. Ya confundió Trump la declaración de independencia de Estados Unidos de 1776 con la Guerra de la Independencia, un siglo más tarde. Es decir, ni siquiera la historia de su propio país. Tampoco sabe que asustar al capitalismo con una política zigzagueante de aranceles genera zozobra, ni que lanzar un misil sobre una lancha y asesinar a sus tripulantes es un delito porque, en caso de que fueran delincuentes, cosa que ni siquiera sabemos, merecen un juicio justo. Si le das el botón rojo a un ignorante, ¿te extrañas de que pueda apretarlo? Trump está asustando a los que entendieron que era mejor alguien enérgico y con determinación que un partido, el demócrata, que era más de lo mismo. Está pasando en muchos sitios. La ciudadanía prefiere machacarse un dedo con el martillo antes que seguir soportando la mediocridad de una disque izquierda que solo lo es en el nombre. Trump hizo promesas que convencieron incluso a los inmigrantes, a esos que ahora está castigando. Por ejemplo, les prometió que no iban a pagar impuestos por las horas extras y les pareció una medida razonable. O incluso a los pacifistas, que pensaban que realmente iba a cumplir la promesa de acabar con las guerras en curso. Son todo mentiras que los desesperados quisieron creer porque la alternativa, el Partido Demócrata, ya había agotado su caudal de credibilidad. Pero cuidado, el que cree a un mentiroso no es antepasado de nadie. Trump es un presidente de los Estados Unidos que, para celebrar su cumpleaños y a mayor gloria de él mismo, organiza un desfile militar como hacían los romanos tras derrotar a los bárbaros. Por supuesto, este ejercicio de megalomanía ha sido pagado con los impuestos de los norteamericanos. No lo paga él de su bolsillo. Igual que los insomnes cuentan ovejitas para dormirse, Trump parece que quiere contar tanques uno a uno para trasladarnos a la humanidad sus pesadillas. Si Nerón tocaba, dice, en la lira mientras Roma ardía, Trump prende fuego al planeta y luego se va a jugar al golf, como si dirigir su país fuera algo no menos complicado. Ya digo que jugar dando golpes a una bolita en sus posesiones. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está dirigido por Scott Bessent y es la voz económica del presidente ante los mercados y el Congreso.
Pues esta institución, que depende directamente de Trump, está considerando un diseño de moneda de $1 con el perfil del presidente Trump para la celebración del 250 aniversario de la independencia del país, que será en 2026. Como ocurre con tantas cosas, Trump no ha dado una orden ejecutiva confirmada que obliga a acuñar monedas con su imagen, entre otras cosas porque está prohibido por la ley sacar la efigie de nadie vivo en las monedas. Pero el Departamento del Tesoro ha mostrado ya borradores de un diseño para una moneda de $1 que incluiría la imagen de Trump enfrentada a la bandera de Estados Unidos y la frase fight, 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 es decir, a pelear, a pelear, a pelear. Y los emperadores romanos hacían acuñar moneda para equipararse con los dioses. Trump está enfrentando también de manera creciente a los jueces honestos, a los periodistas honestos y a los universitarios honestos, aunque sean tres corporaciones que no han destacado en los tiempos recientes por su valentía en el mundo occidental. La Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios defiende que el gobierno de Trump ha criminalizado cualquier expresión en apoyo a los derechos humanos del pueblo palestino o que critique las acciones militares de Israel en Gaza. Al tiempo dicen que ha estado persiguiendo a estudiantes y académicos extranjeros pro-palestinos con el fin de deportarlos. La política contra los migrantes que ha afectado a la construcción, a la hostelería, al sector agrícola, a la limpieza, en fin, prácticamente a toda la economía norteamericana, ha empezado también a afectar a las universidades, que necesitan de los estudiantes migrantes para sobrevivir y de los profesores migrantes para su prestigio. Hace unas semanas saltó a los medios la expulsión también de unos trabajadores coreanos tras una redada donde detuvieron a casi 500 personas en una fábrica de baterías de Hyundai. Poco tiempo antes, Trump había recibido en la Casa Blanca al presidente surcoreano Lee Jae-myung, quien se comprometió a invertir $150.000 millones más en Estados Unidos también en la fabricación de baterías, una exigencia de Trump a los supuestamente aliados. Pues resulta que después, claro, va y detiene, esposa y expulsa del país a los trabajadores norcoreanos, y los ejecutivos de ese país dijeron a los medios de comunicación que es que necesitan a sus propios técnicos en el lugar, al menos temporalmente, para poder poner en marcha todas sus fábricas. Informaba el New York Times que Jong-won Lee, un abogado coreano que trabaja en la zona metropolitana de Atlanta, dijo ese viernes que los conglomerados surcoreanos estaban realizando enormes inversiones en Estados Unidos, pero que no había suficientes visados para llevar a trabajadores cualificados que dirijan estas fábricas. La culpa, dijo, es del sistema de visados estadounidense, porque Estados Unidos, dice, nos invitó a invertir en Estados Unidos, pero luego no concede a los coreanos los visados adecuados. Repito, a un país que va a invertir. Bueno, recordemos que también permitió Trump que Netanyahu bombardease Qatar, otro país que estaba haciendo inversiones millonarias en Estados Unidos. Bueno, la querella presentada por la Asociación de Profesores Universitarios ha tenido el apoyo de un juez federal, William Young, del distrito de Massachusetts, que fue nombrado por el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. Este juez, un juez conservador, ha manifestado que este caso plantea de manera clara la cuestión de si las personas no ciudadanas que residen legalmente aquí en Estados Unidos tienen de hecho los mismos derechos de libertad de expresión que el resto de nosotros. Y el tribunal responde a este planteo de orden constitucional de manera inequívoca. Sí, los tienen. Los grupos de apoyo a Donald Trump la han emprendido contra este juez, amenazándole con las 7 plagas. Disentir en Estados Unidos empieza a pagarse muy caro. Algo que vale ya no solo para los inmigrantes, lo estamos viendo constantemente en las redes sociales. Y recordemos algo, todo lo que se hace a la gente de otra nacionalidad se termina haciendo igualmente a los propios. En conclusión, Estados Unidos está desestabilizando su propio país, llenándolo de zozobra e incertidumbre. Las intervenciones del ejército en ciudades y estados donde gobierna el Partido Demócrata, la detención de cargos políticos de ese partido, el insulto constante a los demócratas en las intervenciones públicas. Hemos visto recientemente que los llamaba mosquitos en una reunión de marinos, por cierto, donde apenas había negros. Bueno, ya sabemos que a los mosquitos lo que se hace es aplastarlos. La falta de empatía con Biden, aquejado de un cáncer presumiblemente mortal en meses. El insulto constante a Obama,
Las amenazas al probable nuevo alcalde de Nueva York, el musulmán demócrata Zohran Mamdani, son todos elementos de confrontación que están pasando la línea e invitan constantemente a la violencia. Y recordemos que venimos de un momento en donde los seguidores de Trump invadieron el Capitolio para dar un golpe de Estado. La propia debilidad de Trump, como se ha visto con el caso Epstein, donde él parece que es uno de los más fervientes, asiduos a esas fiestas, pues le está llevando a radicalizar sus posturas, haciendo cortinas de humo y abriendo una espita que no se puede saber dónde termina. De la misma manera, la agresividad internacional está llenando el planeta de minas. El plan Trump para Palestina solo es un plan para mayor gloria de Netanyahu y de las constructoras, donde está el yerno de Trump, que se enriquecerán haciendo finalmente el resort que Trump anunció. En Ucrania nada se resuelve, sino todo lo contrario. ¿No está acaso más cerca una confrontación de la Unión Europea con Rusia, alentada constantemente por Donald Trump, por la derecha europea, y para la que, cuidado, demasiados militares alemanes están rezando con nostalgia del Reich, volando lanchitas con misiles en el Caribe, asesinando así a ciudadanos no sabemos si colombianos, venezolanos o de qué nacionalidad, bloqueando ilegalmente a un país, organizando operaciones con falsa bandera en Venezuela para justificar una agresión que les autoriza a aumentar la presión sobre el país y sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Todo eso no hace sino echar más leña al fuego. Igual cuando autoriza a Netanyahu a que detenga en aguas internacionales, en un acto de piratería, a decenas de ciudadanos de otros países que pretendían abrir, terrible delito, un corredor humanitario. Ahí está la reflexión de Juan Carlos Monedero. Trump contra sí mismo. Nosotros vamos a volver mañana. Para mí, esto es una opinión personal, a Donald Trump lo van a matar. El Estado profundo, el Deep State lo va a matar. Su anterior magnicidio fue mentira, fue para ganar las elecciones. Ojalá me equivoque, no deseamos la muerte de nadie. Mañana, último capítulo de Contextos Salvajes, vamos a hablar de lo que está pasando en Perú. Hoy un muerto en las protestas de ayer miércoles por la noche, y de lo que está pasando. El pueblo ecuatoriano lucha y va a vencer contra ese gasolinazo neoliberal. El pueblo de Ecuador, el pueblo de Perú, en lucha. Mañana especial acá en Contextos Salvajes.